Estamos de regreso en Fuera de Serie. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales como Somos Fuera de Serie. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube, donde vamos colgando siempre las entrevistas de los programas anteriores. Lo tenemos en línea a Gabriel Gazabe, que es un abogado y licenciado en Ciencias Políticas por el Lock Haven State College de Pensilvania. Es magíster en Economía y Administración de Empresas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de Buenos Aires y además es investigador asociado en el Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute y director del independent.org. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Buenos días, Baltasar. Hola. Hola, sí. Sí, Gabriel. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Gracias por llamar. Me alegro. Acá estamos con Baltasar y queríamos hacerte algunas preguntas sobre los desafíos de la libertad. Buenas tardes, Gabriel. Un gusto que estés para Fuera de Serie. Gracias por esta entrevista. No, gracias a vos, Baltasar, por el llamado. Bueno, muy bien. Bueno, Gabriel, la verdad que queremos hablar con vos porque todo lo que tiene que ver con la experiencia que tenés, tu visión de la economía, del mundo, nos parece muy rico para esta tarde en el cual el nicoleño quiere de alguna manera conectarse con otras cosas, con una visión muy particular, pero sobre todo con alguien que, bueno, recorre el mundo y tiene esta mirada. Y en ese marco queremos preguntarte, empezando por el tema de la libertad, ¿cuál considerás vos que son los desafíos de la libertad y cuáles son sus enemigos? Bueno, a ver, lo primero que me parece que hay que destacar, Baltasar, es que la libertad es una sola, es decir, estamos muy acostumbrados a partirla en gajos y hablar de libertades políticas, libertades civiles, libertades económicas, y hay que tomarla como un todo íntegro, que es la libertad de acción, que podemos tener en menor o en mayor grado, es decir, podemos hacer más cosas o menos cosas según las regulaciones, las leyes o el marco normativo del momento, pero me gusta ver siempre la libertad como una sola, porque a veces hay gente que dice yo defiendo las libertades en lo político pero no en lo económico, o viceversa, prefiero un gobierno autoritario pero que tenga libre mercado, y eso no funciona, es decir, así como nosotros somos un todo como seres humanos, la libertad también lo es. Entonces, como decía, simplemente puede ser una cuestión de grado. Y la libertad tiene muchos enemigos, es decir, hay gente, digamos, yo diría que hay dos tipos de personas, Baltasar. Hay gente que es renuente a tomar decisiones, a tomar el control de su vida, que va un poco por el mundo como una hoja al viento, dejándose llevar, y que esa gente no valora mucho lo que es la libertad y no le molesta que otros tomen decisiones por ellos. Entonces, hay individuos a los que les gusta, en cierta manera, ser dirigidos, ser controlados, ser sometidos. Y por otro lado tenés el grupo de personas que se creen iluminadas, que se creen mejor que el resto de la sociedad, que nos hablan desde un atril, desde un pedestal, como dando cátedra permanente, y esos son los que considera que tienen la posta y que son los que pueden dirigir nuestros destinos y nuestras vidas. Entonces, si se juntan ambos grupos, ahí tenés una sociedad sumisa, una sociedad que va perdiendo la iniciativa individual y que va siendo controlada y dirigida por la administración gubernamental de turno y arriada como ganado, ¿no? O muchas veces como el flautista de Hamlet que llevaba a los roedores hasta el abismo. Ese es el gran problema que hemos tenido muchos de nuestros pueblos aquí en Latinoamérica, de este último cuadro, de una masa enorme de población que no le interesa ser artífice de su propio destino, y caudillos iluminados que consideran que pueden ser los artífices del destino de millones de personas. Uh-huh. Y bueno, un poco en línea con lo que le venías diciendo recién a Baltasar, te pregunto, ¿qué pasa con los populismos? ¿Qué es el atractivo del populismo, sobre todo en América Latina? Y bueno, el populismo un poco se da en esta situación, siempre se busca un enemigo externo para enfrentarlo, es decir, no hay nada mejor para un populista que buscar un rival fuera del grupo al que él quiere dirigir para unificar.
tener una población sometida en circunstancias de carencias, de hambrunas, de situaciones económicas de crisis. Ahí es el caldo de cultivo en el cual el populismo florece, porque necesita de gente que esté dispuesta a someter su libertad a cambio de algo. Entonces el populista le conviene mantener situaciones permanentes de crisis o de decadencia o de falta de desarrollo. Esto que te decía de buscar siempre las culpas en el afuera, es decir, un populista siempre va a hablar del imperio, de los hermanos Castro en Cuba culpando siempre al bloqueo norteamericano. Siempre el enemigo está afuera, nunca hubo un problema local, nunca hubo una crisis autogenerada por nosotros. Siempre hay un responsable fuera de nuestras fronteras o fuera del grupo al que uno quiere someter. Pero sí, somos tanto de izquierda como de derecha, somos proclives a caer en manos de populistas. Es un poco el criterio amigo-enemigo de Carl Smith, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. A efectos de mantener digamos, a un grupo sumiso y unido. Gabriel, ¿por qué crecen las naciones? Y básicamente, Baltasar, porque respetan las instituciones, porque son previsibles, porque tienen una moneda sana, es decir, todas las cosas que nosotros no hemos hecho a lo largo de décadas, de tener un horizonte a mediano o largo plazo para poder proyectar nuestra propia vida, nuestro pequeño, mediano o gran comercio, respeto por el derecho de propiedad, impuestos bajos, un gobierno pequeño que el otro día yo recordaba con todos estos problemas que hemos tenido aquí en Argentina en las últimas semanas, recordaba una frase de Borges, que él decía que a su criterio una sociedad civilizada era aquella en la cual los ciudadanos ignoraban quién era el presidente, porque no les iba la vida en que fuera Juan, Pedro, María. Lo fundamental de esa sociedad permanecía perenne independientemente de quién fuese el administrador de turno. Y pensaba en nosotros que estábamos con el Jesús en la boca aquel fin de semana esperando a ver a quién designaban nuevo ministro de Hacienda o si había un cambio en el Banco Central. Es decir, ya no quién es el presidente, sino quiénes son pequeños funcionarios de bajo rango que afectan con sus decisiones y hacen y deshacen a piacere sobre nuestra vida. Entonces, así no podemos salir adelante. Es decir, vos le preguntás a un estadounidense en la calle quién es el presidente de la Reserva Federal, que sería el Banco Central de ellos, y lo ignora, o quién es el secretario del Tesoro, y no tienen la menor idea, porque no le cambia la vida en el día a día. En cambio a nosotros sí. Entonces eso es lo que necesitamos reglas de juego claras y previsibles que se mantengan en el tiempo, una moneda sana que no tiene por qué ser emitida por nuestro país, puede ser lo que nosotros querramos elegir como moneda y aparentemente desde hace décadas votamos por el dólar, algo que no sea tener como cubitos de hielo en la terraza una tarde de enero, sino que cada vez que cobramos nuestros ingresos podamos ir dosificando nuestros gastos y no salir corriendo al supermercado de la cuadra y bien cobramos para no perder poder adquisitivo, que podamos volver a tener la palabra ahorrar en esa moneda en la que percibimos nuestros ingresos, cosa que nosotros desconocemos. Entonces son un montón de pequeñas variables que van haciendo el día a día de la gente, que hacen que ese país crezca. Y lo más cercano que tenemos, porque esto parecería que fuera de suizos, de noruegos, o de gente que vive en Oregon, cruzando acá la cordillera, no muy lejos de Mendoza, tenemos Chile, que tiene muchas de estas cosas que estoy diciendo, y que posiblemente sea el primer país de esta parte del mundo que llegue al desarrollo en algunos años. Uh-huh. ¿Y el estatismo entonces fracasa, el estatismo económico? Y el estatismo fracasa simplemente porque apenas cada uno de nosotros podemos planificar nuestra propia vida. Es decir, seguramente los que nos están escuchando y nosotros mismos no sabemos qué vamos a cenar hoy. Imagínate si alguien desde un gobierno, desde la Plaza de Mayo, puede planificar para 44 millones de personas su propia existencia de acá al próximo quinquenio. Es decir,
el estatismo fracasa porque no tiene fin de lucro, no tiene la motivación que tiene un particular de salir adelante, de generar ganancias, de ser efectivo en cuanto a minimizar los gastos y maximizar los réditos. No hay ganancias y pérdidas, no tiene la posibilidad de planificar con instrumentos reales como tenemos los ciudadanos, que es las ganancias y las pérdidas, los balances, el anhelo de mejorar. El estatismo, digamos, en última instancia es meter al Estado en actividades que son propias de los seres humanos particulares, y eso no funciona. Es decir, cuando hablan de empresas del Estado, por ejemplo, es la negación del concepto de empresa, porque empresa implica un riesgo, un individuo que arriesga su propio capital o el que pidió prestado y se embarca en un proyecto que no sabe si la empresa la tiene que cerrar dentro de un año o el comercio tiene que bajar la persiana dentro de 2 meses porque el alquiler le come las ganancias, ¿no? Eso es una empresa del Estado tiene la plata asegurada a través del recaudador de impuestos y va siguiendo adelante con déficits crónicos como nosotros hemos tenido experiencia, no sé, Aerolíneas Argentinas, que ahora pasó de perder $1.000 millones al año a 200, pero igual seguimos financiándola nosotros. El estatismo es meter al Estado, que tendría que ser el árbitro, a patear en la cancha para un lado u otro según como le guste, que a qué arco meter los goles. Y eso no, aparte de ser inmoral, no funciona en la práctica, no genera desarrollo económico. Claro, Gabriel, bueno, en el marco de todo lo que estamos hablando y de los conceptos que estás dejando, se me ocurre preguntar, ¿cómo se desarrolla, digamos, un verdadero capitalismo competitivo? Y bueno, a ver, lo principal, Baltasar, a ver, hay una expresión que dice, para que haya competencia no se necesita que haya más de uno. Lo que tiene que haber es la posibilidad de que haya más de uno. Es decir, alguien puede haber inventado un producto, llegar primero, descubrir algo y ser el único. Lo que tiene que haber es barreras de entrada inexistentes, es decir, que a nadie le impidan entrar a competir contra ese fulano. Entonces, lo que necesitamos es eso, es competencia, es generar el temor de una persona que está ofreciendo un servicio o vendiendo un producto, de saber que puede venir alguien mejor que él a ganarse el favor de los consumidores. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso porque hemos tenido mercados cautivos, mercados cerrados, con aranceles altísimos a la prohibición directa de importar, entonces no competíamos contra el resto del mundo. Dentro de nuestro país también teníamos favores políticos o favores legislativos que hacían que determinada persona o determinado individuo esté a cargo de un área o de la prestación de un servicio o de la posibilidad de vender un determinado producto. Entonces, tenemos que abrir las fronteras internas y externas, tenemos que dejar que sean los consumidores, así como los políticos los consideran tan brillantes a los ciudadanos para votar cada 2 años en las legislativas y cada 4 en las presidenciales, que confíen en esa genialidad de nosotros los consumidores para votar también en el mercado día a día a quién queremos hacer prevalecer y a quién queremos premiar con nuestro dinero. Gabriel, digámoslo también en el marco del razonamiento que estás compartiendo, que también ha habido y hay una clase dirigente empresarial que también le gusta el proteccionismo, básicamente ganarse el favor, y se está viendo con todo este tema de las causas, de la corrupción, ganarse el favor del funcionario de turno y no del mercado, que no le gusta competir. Ah, sí, bueno, exactamente, sí, es decir, hemos tenido falsos empresarios o más que empresarios, varones feudales que han buscado siempre el privilegio, Baltasar, eso es así, pero en realidad la culpa la tiene el sistema que permite que se entreguen esos privilegios. Es decir, si hay una ventanilla en una universidad donde un tipo dice regalo diploma de médico, y va a haber gente haciendo la cola para graduarse de médico en 5 minutos con la cartulina que da este fulano. El problema es que esa ventanilla no tiene que abrirse nunca. Entonces, en la economía es lo mismo, es decir, va a haber gente con pocos principios o
desprejuiciada que va a querer buscar esos privilegios. El problema es que exista un marco legal, un marco jurídico que a los administradores políticos les dé la posibilidad de hacer estos negociados y de generar estos varones feudales. Es decir, no cargo tanto las tintas sobre el que se pone en la cola, estirando la mano, recibiendo el privilegio, sino en el contexto que permite otorgarlo, que ese es el verdadero culpable. Por último, Gabriel, te pregunto por la economía de mercado. ¿Te parece que solo genera riqueza en la población si está bien direccionada? Bueno, a ver, la economía de mercado lo que va a permitir es que aquel que quiera, el que sepa satisfacer de mejor manera las necesidades de sus semejantes, triunfe más que otros. Es decir, no garantiza el éxito, ni que a todos nos vaya bien, ni que a todos nos augure un futuro brillante o prominente. Simplemente, digamos, va a permitir que las energías creativas se suelten, se liberen, que se genere riqueza y que la gente pueda vivir mejor, pero siempre y cuando uno sepa cómo satisfacer las necesidades del otro. Es decir, en la economía de mercado nadie tiene garantizado nada, ni nadie va a recibir nada que no sea lo que se pueda ganar por sí mismo. Entonces, ese es un temor que mucha gente le tiene, ¿no? Es decir, la gente a veces quiere un mínimo garantizado, un piso mínimo del cual partir. En una economía libre eso no existe. Entonces, eso genera ciertos resquemores o cierta reticencia a aceptarla. Bueno, Gabriel, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista para Fuera de Serie. La verdad que hemos tratado temas que tienen que ver un poco con el desarrollo, con el crecimiento, con el impacto que tiene la economía en los países, y la verdad que ha sido muy develador, y te queremos agradecer muchísimo tu aporte intelectual, y sabemos que siempre estás defendiendo la idea de la libertad. Muchas gracias, Baltasar, y ahora el 27 y el 28 voy a estar hablándole de estos temas a los chicos del Colegio de la Ciudad, ahí organizado por la Fundación Libremente. Vamos a dar un curso de economía de mercado para los chicos del último año del colegio, así que estaremos por allá. Bueno, buenísimo, Gabriel, con gusto te esperamos como para poder llevar adelante esta actividad formativa que siempre deja muchísimo. Así que ha sido muy amable, muchísimas gracias y hasta la próxima, Gabriel Gasabe. Gracias a ustedes, buenas tardes. Fue Gabriel Gasabe quien estudió abogacía en la UBA y licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania. Es magíster en Economía y Administración de Empresas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de Buenos Aires. Además, como decíamos, es investigador asociado en el Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute y director de elindependent.org, y ha sido comentarista en el canal de cable y Política y Economía, columnista en las revistas Atlas de Salud, Mercado Libre e Impuestos, y publicó artículos en El Cronista e Infobae y en el New Herald de Miami.